Pues otra vez bienvenidos. Hoy vamos a hacer nuestro estudio de la carta que Jesucristo escribió para el grupo de personas que estaban en la iglesia de Laodicea. Y esta es la séptima de las 7 cartas que estamos estudiando. Entonces vamos a ver esta carta hoy y la próxima semana vamos a hacer una compilación de la información que hemos obtenido en estas cartas y vamos a desarrollar una herramienta que nos permita hacer una autoevaluación de desempeño para ver cómo estamos llevando nuestro camino en los ojos de Dios, algo que nos sirva para poder estar pues al pendiente, ¿verdad?, de nuestro desempeño continuamente. Entonces vamos a ver que la Odisea se caracteriza por ser la iglesia apóstata, ¿ok? Apóstata es una persona que estuvo en un momento en la fe y que dejó la fe, que se cayó, que se enfrió, que de pronto lo dejó. ¿Ok? Entonces, bueno, a manera de repaso vamos a ver que este es el programa que tiene, el programa que tenemos más o menos a grandes rasgos, pero con los elementos principales que Dios tiene para toda la humanidad, desde la creación hasta la eternidad. Y vimos que después de la creación viene toda la etapa del Antiguo Testamento, después viene Jesús a la tierra, hace el gran trabajo de salvación que hizo por nosotros en la cruz, y con eso empieza una era que se llama la era de la iglesia y que bíblicamente está representada en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis por medio de estas 7 iglesias a las que Jesucristo les escribe. Y eso va a terminar con un evento que se llama el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, donde Jesús literalmente va a venir por todos los miembros de su iglesia, a todos los creyentes en Cristo, independientemente de a qué edificio vayas para la iglesia, somos parte de un mismo cuerpo de Cristo. Y después va a pasar un poquito de tiempo para terminar de poner todas las piezas del escenario, y entonces va a empezar la época de la tribulación, que son los últimos 7 años, que va a ser de catástrofes muy, muy fuertes, antes de que Jesús regrese otra vez a la tierra, que se conoce como la segunda venida de Jesús. Va a establecer su reino en la tierra, el cual se llama el milenio, porque va a durar 1000 años. Y ya después de eso, entonces sí ya se va a acabar el mundo, como lo conocemos, y Dios va a traer un cielo y una tierra nuevos, que van a durar ahora sí ya por siempre, fuera de estas limitaciones del espacio-tiempo. ¿Ok? Y sabemos que dentro de las profecías bíblicas está la profecía del profeta Daniel, que es la profecía de las 70 semanas. Y entonces estas 70 semanas estaban dispuestas para Israel. Nada más que después del final de la semana 69 y antes del comienzo de la semana 70, hay un intervalo, y ese intervalo es donde vivimos nosotros. Esa es, ese huequito es donde está la era de la iglesia. Y sabemos que estamos al final de eso porque, como ya hicimos el análisis en nuestro estudio de los últimos tiempos, ya vimos que todo lo que tenía que cumplirse ya se cumplió y que estamos así como en las últimas, esperando que el arrebatamiento de la iglesia suceda literalmente en cualquier momento. Bueno, entonces, la era de la iglesia, representada por estas 7 iglesias a las cuales Jesucristo les ha escrito una carta a cada una de ellas. Y estas cartas tienen todas al menos 4 niveles de aplicación. Uno de los niveles es el nivel de aplicación profético, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que estas 7 cartas, en el orden en el que están escritas, están desarrollando el perfil histórico completo de la iglesia. Desde el primer siglo, que está representado por la iglesia de Efeso, que fue la iglesia apostólica, hasta la Odisea, que es la que vamos a ver el día de hoy. Y sabemos que las primeras 3 iglesias históricamente tuvieron un principio y un final. Pero esto es solamente para el nivel de aplicación profético, o sea, de toda la historia de la iglesia completa. Tuvieron un principio y un final. Pero las últimas 4, por ciertas características que aparecen en las cartas, vemos que estas sí van a llegar hasta el final de la era, de diferentes maneras, por cierto. Porque vimos que a Teatira
se le promete que a todos los que están en ese grupo y no se arrepienten, los van a mandar directo a la tribulación. Y sin embargo a Filadelfia, que vimos la sesión pasada, Dios le promete que no va a estar en la tierra a la hora de la tribulación. Entonces todas van a llegar al final de la era, pero en diferentes maneras. Hoy nos vamos a concentrar en la Odisea y vemos que geográficamente vamos ahora al segundo nivel de aplicación, que es el nivel histórico local. O sea, todas estas 7 iglesias fueron iglesias reales que existieron en el primer siglo y estaban todas ubicadas en la parte oeste de lo que hoy es Turquía, que bíblicamente lo van a encontrar como Asia Menor. ¿Okay? Específicamente Filadelfia estaba ubicada más o menos a 40 millas al sureste de... la Odisea está a 40 millas al sureste de Filadelfia, más o menos. ¿Okay? Y era una ciudad que, bueno, como ven aquí su ubicación, no tenía una ubicación muy favorable, que digamos, para cuestiones militares, pero sí era un centro financiero muy, muy importante y llegó a ser una ciudad con grandes riquezas. Vamos a ver que hay algo muy, muy particular acerca de la Odisea y su ubicación geográfica. Si esta es la parte oeste de Turquía, vemos que la Odisea está ubicada entre 2 ciudades a las que Jesús no les escribió carta a esas iglesias, pero está Hierápolis al norte y al sur está Colosas. ¿Okay? Ahora, la Odisea no tenía una fuente propia de agua. Entonces, esta ciudad recibía agua del norte de Hierápolis y esta ciudad era famosa por sus aguas termales. Mira qué bonita esta fotografía. La verdad es que hasta ganas dan de ir a visitar esto, ¿no? O sea, es espectacular. Pero bueno, estas aguas estaban calientes porque eran aguas termales. Pero también recibía agua del sur de la ciudad de Colosas. Nada más que Colosas estaba ubicada en un lugar muy montañoso y entonces el agua bajaba de las montañas y era un agua muy, muy fría. Pero esta agua corría hacia la Odisea, tanto del norte como del sur, por estos acueductos que no eran subterráneos, estaban expuestos. Y entonces, imagínate que el agua caliente que salía de Hierápolis, para cuando llegaba a la Odisea, pues ya no estaba tan caliente como cuando salió de su origen, sino ya era un agua muy tibia. Igualmente, con el agua fría de Colosas, para el momento en que llegaba hasta la Odisea, ya el agua tampoco estaba muy fría, que digamos ya más bien estaba tibia. Entonces, pues imagínense el agua, o sea, la calidad de agua que tenía la Odisea. Era un agua que ni era refrescante porque ya era tibia y además estaba llena de minerales, entonces tampoco era un agua que pudieras decir agradable. Y todo esto, por supuesto, tiene que ver justamente con el tema de la carta. Entonces vamos a ver que como ciudad, o sea, la ciudad histórica de la Odisea fue una ciudad de muchísima cultura, de alta sociedad, que obviamente provocó en la población pues un nivel de orgullo y de presunción bastante considerables. Algunos escritores y maestros le llaman que tenían la fiebre de oro. Entonces, como nosotros decimos en mi pueblo, se les subió. Pero miren qué bonitas las ruinas que todavía están presentes de la Odisea. Se ve que era una ciudad de verdad espectacular. Era llena de grandes lujos y de riquezas. Tenían teatro, gimnasios, spas, estadio propio, etc. Y económicamente eran completamente autosuficientes. Incluso hubo un momento en el año 62 después de Cristo en que hubo un terremoto muy fuerte y la ciudad fue completamente reconstruida solamente con el dinero de los ciudadanos de la Odisea. O sea, no tuvieron que utilizar nada de ayuda de Roma. Acuérdate que eran parte del Imperio Romano. Pero eran tan autosuficientes y tan ricos que no necesitaron ayuda de Roma. También la mayoría de sus obras públicas fueron patrocinadas por personas ricas, ciudadanos de la Odisea, y no por los impuestos que estaban generando y recolectando el gobierno. Entonces, bueno, ¿cómo es que eran tan ricos ellos, no? Tenían 3 negocios principales.
Sin sorpresas, era un centro bancario y, bueno, muchas de las gentes importantes del Imperio Romano de la época hacían sus transacciones bancarias acá. Además, tenían una fuerte producción de una lana negra, que era muy particular. Y su escuela de medicina, que era muy famosa, producía unas gotas para los ojos, supuestamente medicinales. Entonces, vamos a ver lo que Cristo le dice a esta iglesia. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Bueno, primero vamos a revisar qué significa la Odisea. Ahora que lo vemos en el texto bíblico, sabemos que el nombre de cada una de estas iglesias también tiene que ver con el tema de la carta. Y en este caso, Lao viene de gente y Diceans, que significa gobernantes. Entonces, la Odisea significa la gente gobierna. ¿Okay? Ahora, ¿se acuerdan que en otras cartas habíamos visto que Jesús estaba súper disgustado? De hecho, decía que aborrece a los nicolaitas porque ellos eran el clero de la iglesia gobernando sobre la gente. Y a Jesús le disgustaba mucho eso. Bueno, pues ahora vemos que en la Odisea la gente es la que está gobernando. ¿Y eso está bien? No, no está bien, porque ¿quién debe de gobernar la iglesia? Jesús. Ni el clero, ni la gente. Jesús es quien es la cabeza de la iglesia, y lo vemos aquí en Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que somos todos nosotros, todo el grupo de creyentes que estamos siguiendo a Cristo. Entonces, en cuestión de gobierno, el único que debe de gobernar realmente es Jesucristo. Ni el clero, ni la gente. Entonces, era una iglesia donde se podía encontrar la democracia de la gente, no de Cristo. Y eso hacía que la verdad entonces era estadística. O sea, si la mayoría decía que esto era verdad y que estas eran las maneras de llevar la vida, eso iba. Y la iglesia de la mercadotecnia también, que le dice a la gente lo que quiere oír y no lo que necesita escuchar. ¿Ok? Esta iglesia está más enfocada en la riqueza de sus recursos materiales que en la riqueza espiritual. ¿Ok? ¿Qué sería la riqueza espiritual? Conocimiento y una relación personal con Dios que te permita ser guiado por el Espíritu Santo en tus obras de todos los días, en lo que haces normalmente en tu día, de tal forma que tú seas un buen productor de la fruta del Espíritu de Dios. Entonces, acuérdense que tenemos otros dos niveles de aplicación, además del profético y el histórico local del primer siglo. Tenemos también el nivel de aplicación apostólico, o sea que esto le aplica, cada una de estas cartas le aplica a todas las iglesias y además nos aplica también personalmente, que es el cuarto nivel de aplicación. Entonces, cuando estamos viendo este tema y los problemas que tiene la Odisea, tenemos que pensar nosotros en qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, cómo están funcionando las iglesias que vemos en el mundo y además cómo están aplicando todos estos temas en nuestra vida individual. Entonces seguimos con el segundo elemento, que es el título que Jesucristo ha elegido para sí mismo en esta carta. Y en este caso dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, una vez más, el título de Jesucristo le está dando a la carta justamente la solución al problema que tiene. O sea, lo que esta iglesia necesitaría es que fuera Cristo quien la gobernara. Cuando dice que Él es el amén, amén quiere decir así sea, ¿ok? Y habla de la soberanía que tiene Jesús sobre todos los eventos humanos. En 2 Corintios 1:20 vemos que la palabra dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso, también por medio de Él es nuestro amén. Así sea, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. También se llama el testigo fiel y verdadero, ¿okay? Que también está hablando de soberanía y lo podemos entender viendo el verso de Apocalipsis 1:5, la primera parte,
que dice que Él es, de Jesucristo, el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. O sea, ves ahí, y el testigo fiel es el gobernante de todos los reyes del mundo. O sea, ahí vemos el elemento de la soberanía de Dios. Dice que es también el principio de la creación. Esta palabra principio aquí no significa que Él haya sido el primero de todo lo que fue creado. Lo que significa realmente es que Él es la fuente de toda la creación, o sea, el autor. Y el autor tiene autoridad sobre su creación, ¿no? Sobre su obra. Es como, por eso nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos, porque de alguna forma fueron nuestro producto, digamos. Bueno, buscando las felicitaciones a la Odisea encontramos que no hay nada. Dios no tiene absolutamente nada positivo que decir de esta iglesia. Entonces, eso es un problema bastante grande, bastante serio, y vamos a ver por qué. Inmediatamente se va a las reprobaciones y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Para que, imagínate qué horror, o sea, que una persona piense que es creyente porque va a la iglesia los domingos y es parte del show y resulta que está en una posición donde Dios lo quiere vomitar. Ouch. Entonces, ¿qué quiere decir esto de ser tibios, no? Digamos que la gente que está como con Dios, velo como este circulito amarillo, ¿ok? La gente que está contra Dios, como si estuviera en este espacio azul. Los tibios, o sea, los indiferentes, están en medio, ni de un lado ni del otro. Y vamos a ver aquí que la indiferencia no es tolerable para Dios. ¿Qué quiere decir ser indiferentes a Dios o a las cosas de Dios? Bueno, es tener una liviandad al considerar el pecado, por ejemplo. No le damos la seriedad que realmente tiene. La conformidad con el mundo. O sea, qué fácil es, no sé, prender Netflix o lo que ustedes acostumbren ver en la tele y que con toda la porquería que ya tienen las series de hoy en día, igual las vemos, ¿no? O sea, la conformidad con el mundo. O darle la espalda a Dios para seguir a la sociedad. No, bueno, es que si todos mis amigos lo están haciendo, pues yo también. No se vale. ¿Qué tal ir costeando en la iglesia en lugar de realmente participar en la iglesia? Y esto es un problema grande porque para el frío espiritual sí hay remedio, ¿no? O sea, se puede dar cuenta de que está frío y puede corregir y se puede pasar al otro lado, digamos. Pero el problema del tibio, ¿ok? Es que él piensa que está bien. O sea, él piensa que está en un lugar aceptable. O sea, no estoy ni aquí ni allá, pero estoy bien. Y ese es un problema más grande, porque entonces, ¿cómo va a cambiar si él piensa que está bien? Y en realidad no está bien, está en un lugar muy malo. Se ha convertido en un vomitivo para Dios. O sea, ese es un problema verdaderamente serio. No es cualquier cosa así de, ay, bueno, pero esto no me gusta. No, o sea, imagínate, que Dios los quiera vomitar. Entonces, ¿por qué? O sea, porque esta autosuficiencia ha producido una falsa seguridad, ¿ok? Y la única seguridad real que podemos tener es en Dios. Entonces, tenemos que aprender no tenemos que aprender a depender de Dios, tenemos que aprender a darnos cuenta, a hacernos conscientes de que esa es la realidad, de que en realidad no dependemos de nosotros, de que nuestra vida y todo lo que está en ella depende realmente de Dios. Entonces, bueno, aquí estos cuates de la Odisea están confundiendo la riqueza económica con la riqueza espiritual. Y por cierto, vamos a decir de paso que el tener dinero o bienes, recursos materiales, no es de ninguna forma una muestra de la bendición de Dios. ¿Ok? Los que piensen que la gente tiene porque Dios los ha bendecido, no es un concepto bíblico. Bueno, después Jesucristo les está diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Auch! O sea, la gente de la Odisea piensa que es como este muñequito de aquí, que tengo todo, no me hace falta nada, todas mis necesidades físicas están cubiertas, tengo dinero, fama, lujos, realmente, o sea, ve, estamos súper bien, o sea, ve, súper bien. Y sin embargo, es una iglesia que no tiene a Cristo. Pero como tiene todos estos bienes materiales y como en lo que se puede ver en el mundo objetivo aparentemente está muy bien, ellos piensan que no necesitan nada. Y dentro de ese nada, ahí entra Jesucristo, ahí entra Dios. Entonces ellos no están conscientes de su necesidad de Dios. Habíamos hablado también que esta es la iglesia del marketing, donde los líderes le están hablando a la gente para endulzarle el oído, o sea, declaran todas las bendiciones que vienen en la Biblia, pero están omitiendo decirle a la gente todas las advertencias que también vienen en la Biblia. La iglesia de la democracia, donde los derechos de la gente son más importantes que los derechos de Cristo. Y la verdad de Dios no se toma en serio, sino que es simplemente subjetiva. O sea, como tú tienes mi verdad, yo tengo la mía, entonces a cada quien como le funcione. Así no es como realmente es la vida, porque la vida fue creada y es sostenida por un solo Dios, y lo que su palabra dice, eso es, independientemente de lo que nosotros creamos o no creamos. Esta iglesia es aquella que ni ama ni odia a Dios, simplemente lo ignora. Entonces ellos creen que están muy bien, pero en realidad están como estas calaveras, ¿no? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso es que el título de Cristo en esta carta denota su soberanía, ¿ok? Porque reconocer su soberanía sería el remedio para esta iglesia. Entonces, esa imagen de yo lo tengo todo y no me hace falta nada realmente es una apariencia que no tiene una realidad. Porque la realidad es lo que Cristo está viendo, no lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Cuando dice que son tibios, es porque eran unos hipócritas, ¿no? Dicen que estaban en Dios, pero realmente no estaban con Dios. Desventurados quiere decir que no tenían gracia. Miserables, porque les hace falta compasión. Pobres, porque no tienen nada espiritualmente. Acuérdate que Dios habla a través de su palabra de que con las cosas que hacemos, las elecciones que tomamos día con día, estamos acumulando tesoros en el cielo o no, ¿ok? Estas personas no tienen nada en el reino espiritual. Son ciegos además, y esto tiene que ver con no poder discernir las cosas espirituales. Y cuando habla de que son desnudos es porque son injustos. ¿Se acuerdan que hemos hablado anteriormente de lo que significan las vestiduras blancas? Ellos no tienen ni vestiduras ya, ni siquiera sucias no tienen. Entonces Jesús va con la exhortación y dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. O sea, no estaban viendo nada. Luego dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, oro refinado. O sea, buscar una vida de virtud, de pureza, de ser justos y correctos, de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ese es el estándar. Vestiduras blancas. Esto está refiriéndose a arrepentimiento. Ya ves que dice aquí, sé pues celoso y arrepiéntete. En 1 de Juan 1:9 encontramos el jamón del cristiano, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo podemos obtener vestiduras blancas? Con nuestras obras correctas, pero necesitamos que Jesús nos ayude a limpiarnos y aquí Dios nos está diciendo cómo hacerlo. También les aconseja que consigan colirio para ungir sus ojos y que entonces puedan ver. Pues ahorita están ciegos, no ven nada.
El colirio, ok, ¿a qué se está refiriendo eso? Al Espíritu de Dios. Se está refiriendo al Espíritu Santo, ok, que pueda abrir sus ojos espirituales y entonces ayudarlos a discernir y obtener entendimiento de la realidad espiritual. ¿Ok? Y entonces Dios habla de que Él disciplina a sus hijos, ¿verdad? Dice, yo disciplino a todos los que amo. ¿Ustedes disciplinan a sus hijos? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué los disciplinan? ¿Porque ya les cayeron gordos? Claro que no, los disciplinan porque los aman, porque quieren lo mejor para ellos. ¿Y quién sabe más acerca de la vida? ¿Ustedes o sus hijos? Ustedes. Igual para nosotros, nuestro Padre en el cielo sabe muchísimo más de la vida y cómo debe ser que nosotros. Entonces, por eso nos disciplina. ¿Ok? Proverbios 3:11 nos dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su represión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces es un privilegio que Dios nos discipline. ¿Y por qué? Lo está haciendo por nuestro bien futuro. ¿Ok? 1 Corintios 11:32 dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, Él está previendo una consecuencia que ve que a la que estamos yendo. Entonces, Cristo les dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, nos damos cuenta de esta imagen. Jesús está afuera de la puerta de la iglesia. ¿Cómo puede haber una iglesia que se supone que sea una iglesia de Cristo, donde a Cristo lo tengan afuera de la puerta? O sea, ¿estamos de acuerdo que ahí ya entendemos por qué Dios los quiere vomitar? Es como el colmo de los colmos, ¿no? Sin embargo, Jesús tiene tanto amor, gracia y misericordia que está llamando a la puerta. O sea, en lugar de decir, ¿saben qué? O sea, ya, a la goma con ustedes porque de plano no han entendido nada. No, o sea, aplica su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando Él nos da un regalo, algo que no merecemos. Definitivamente esta iglesia no merece que Dios esté buscándolos, sin embargo, Él lo hace. Y su misericordia. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Entonces, a lo mejor lo que ellos se merecían era una patadita, y sin embargo, Cristo no hace eso. Con su misericordia, Él está llamándoles y les dice, si alguien oye mi voz y abre, entonces yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿De qué está hablando esta cena? Es una escena de compañerismo, de fraternidad. Y entonces hablábamos de que tenemos que hacernos conscientes de que en realidad, o sea, independientemente de que creamos, en realidad dependemos de Dios. ¿Ok? Juan 15, 4 y 5 nos lo explica bastante bien aquí. Cristo está diciendo, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Nada que importe, que realmente importe, ¿no? O sea, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que dependemos de Cristo. Y si no nos damos cuenta, pues no vamos a poder dar fruto. Ahora viene la promesa para los vencedores. Dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿este trono es algo alegórico o es un trono así literal, realmente un trono? Es un trono literal, es real. Es el trono de David y este trono le fue prometido a María cuando Gabriel le anunció que ella iba a tener un bebé. Y esto lo vemos documentado en Lucas 1, 31 y 32. Gabriel le dijo a María, la madre de Jesús,
concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, que significa el Señor salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Le dará el trono de su padre David. A ver, ¿por qué dice que a su padre David? Tanto en Mateo como en Lucas vemos que los primeros versos de sus evangelios son la genealogía de Jesús. Y no sé si se han dado cuenta ustedes de que esas dos genealogías no son idénticas, no son igualitas. ¿Qué es lo que sucede? Mateo, que estaba escribiendo en general más a los judíos y más en términos legales judíos, él toma a David, que por supuesto es uno de los tatarabuelos de Jesús, toma a David y baja por la línea de Salomón, su primer hijo, ¿ok? Baja por ahí y llega hasta José, que fue el padre legal de Jesús. El padre legal de Jesús, porque no fue biológico, porque María era virgen, concibió por el Espíritu de Dios. Entonces, su padre, ahora sí que su padre biológico es Dios, pero su padre legal era José. Ahora, ¿qué hace Lucas? Lucas, que se enfoca más en la humanidad de Cristo, en todo su evangelio, él comienza en David, pero en vez de bajar por Salomón, él baja por otro de sus hijos, por Nathan, y entonces él baja y llega hasta María, la madre biológica, o sea, la madre de sangre de Cristo. Entonces, están los dos, tanto Mateo como Lucas, presentando la genealogía de Cristo. O sea, empiezan más arriba, pero nosotros nos estamos enfocando aquí en David y vemos por qué esas genealogías no son iguales, pero los dos coinciden en David. Entonces, ese trono que utilizó David para reinar sobre Israel, ese mismo trono Dios le va a dar a Jesucristo cuando Él regrese a la tierra, establezca su reino y de aquí reine por 1000 años. ¿Ok? Entonces, esa es una profecía que está todavía por cumplirse y se va a cumplir en el milenio. ¿Ok? Ahora, aquí Jesús está dando una promesa al que venciere. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quiénes pueden sentarse en el trono del rey? Pues yo creo que solamente los que están gobernando con el rey, ¿no? ¿Quiere decir esto que nosotros vamos a gobernar con Cristo, a reinar con Él durante el milenio? Puede ser que sí. Segunda de Timoteo 2:12, la primera parte dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero ve la primera palabra, si perseveramos, también reinaremos con Él. O sea, ¿todos van a reinar con Cristo? No todos. Algunos sí, algunos no. Solamente los que perseveren. Por eso aquí dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Ves? O sea, cómo está perfectamente integrada la palabra de Dios. Aquí está diciendo, esta promesa es solamente para el vencedor. Y aquí, en 2 de Timoteo, Pablo nos está diciendo, el que persevere, reinará con Dios. Ok, entonces vamos a entrar en la aplicación personal de esta carta, ¿ok? Y aquí quiero traer a su atención 5 advertencias bastante fuertes y bastante serias que encontramos en el libro de Hebreos, ¿ok? Que tienen que ver exactamente con lo que estamos viendo aquí en esta carta. La primera advertencia es acerca del peligro de desviarse, ¿ok? Acuérdate, esta es la iglesia apóstata, o sea, que se desvió. Esto viene en Hebreos 2, del 1 a la primera parte del 3, y dice, por tanto debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Okay? Entonces, ahí está la advertencia, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser firme, ahí se está refiriendo a la ley de Moisés, ¿ok? Cuando después del Éxodo, cuando Dios le dio la ley a Moisés, se la dio
por medio de ángeles. Los ángeles se le entregaron a Moisés. Dice, resultó ser firme y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. O sea, todas las transgresiones a esa ley que fue dada por ángeles tuvieron su justa consecuencia o su justa consecuencia. Y entonces aquí el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Refiriéndose a la salvación que nos está dando Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. O sea, si lo que fue dado a través de los ángeles fue castigado por las transgresiones, imagínate cuánto más va a ser transgredir en contra de la salvación que Jesús mismo nos está dando. La segunda advertencia es acerca del peligro de la desobediencia. ¿Okay? Este está en Hebreos 3, del 15 al 18. Y aquí el autor o el escritor de Hebreos nos dice, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, ¿te acuerdas que Jesús acaba de decir, aquel que escuche mi voz y abra la puerta? Entonces, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. La provocación fue también durante el Éxodo, cuando a pesar de que Dios había hecho miles de cosas maravillosas para demostrar cuánto estaba cuidando a su gente, o sea, les dio maná del cielo, les dio agua de las rocas, los llenó de codornices cuando pidieron carne, etcétera, etcétera. O sea, no envejecían, no se enfermaban, sus ropas no se gastaban, o sea, los cuidó en todos aspectos y aún con eso la gente estaba rebelde, refunfuñando, quejándose y diciendo cosas en contra de Dios y en contra de la gente que Dios había puesto en autoridad, que eran Moisés y Aarón, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue la provocación. Y aquí nos dice, porque quienes habiendo oído lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? O sea, aquí está diciendo, nos está advirtiendo, a los desobedientes no les van a dar permiso de entrar en el reposo de Dios, que el reposo de Dios, y eso es todo un estudio que podríamos hacer, pero tiene que ver, o sea, con Israel en el momento del Éxodo era entrar a la tierra prometida. Para nosotros, esa era su herencia, ¿ok? Nuestra herencia va a ser dada a nosotros comenzando el milenio. Bueno, de hecho, en el tribunal de Cristo, que va a ser un poco antes. Y este análisis ya lo hicimos en nuestro estudio de los últimos tiempos. Si no lo han visto, están ahí las grabaciones en el canal de YouTube, Pláticas con Adriana. Pero bueno, después es comercial. El punto es que a todos los que desobedecieron de esa generación, acuérdense que salieron más de 1 millón de personas, salieron de Egipto. ¿Y cuántas personas entraron a la tierra prometida? 2. De todos los adultos que salieron, solamente 2 entraron, porque fueron los 2 que no desobedecieron a Dios. Y curiosamente, Moisés, con todas las cosas maravillosas que hizo, no alcanzó a entrar, porque desobedeció a Dios en una cosa muy seria. Bueno, ok, continuamos. La siguiente advertencia es acerca del peligro de no madurar. O sea, Dios espera, o sea, tiene la expectativa de que nosotros tenemos que madurar en las cosas espirituales, en las cosas que tienen que ver con Él. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tenemos que comenzar por su palabra, por conocerla y después por practicarla. Entonces, esto lo vamos a encontrar en Hebreos 5:12 y 6:12. Y dice, pues aunque ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de las palabras de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, aquí el escritor de Hebreos está diciendo, hay una expectativa, o sea, está bien que todos comenzamos
con leche, todos comenzamos con cosas suavecitas, pero a medida que vamos creciendo, tenemos que crecer, tenemos que madurar hasta que lo que necesitamos no sea leche, sino alimento sólido. Entonces está diciendo, mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Una vez más aquí vemos este concepto de heredar, que está sujeto a este desarrollo, este proceso de santificación que ya hemos tocado antes. Bueno, siguiente advertencia es en contra del pecado intencional. ¿Okay? Esto se encuentra en Hebreos 10, 26 y 29. Y dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? O sea, ¿se acuerdan que estamos viendo que parte de ser tibio, indiferente, es tomar el pecado con liviandad? Aquí nos están explicando por qué. Porque es pisotear al Hijo de Dios y ultrajar su Espíritu de gracia. ¿Ves la seriedad que tiene esto? Y por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque ¿cómo vamos a saber que estas cosas son serias sino a través de su palabra? Bueno, y la última es acerca de la indiferencia, justamente. Esto lo encontramos en Hebreos 12, 25 y dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, o sea, no ignorarlo. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo, o sea, Cristo. Ok, entonces vamos a ver, tratar de resumir aquí un poquito los problemas de la Odisea. Primero fue no reconocer la soberanía de Cristo y tomar el gobierno de la iglesia y de sus vidas personales en sus propias manos, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué significa para ti que Dios sea Dios en tu vida? ¿Qué significa para ti eso? O sea, que está allá así como Dios está lejos en el cielo vestido de blanco y ya desde ahí me está observando, me va a calificar y ya. Hay mucho más que eso. Dios quiere una relación personal con nosotros y quiere que obedezcamos y practiquemos su palabra, ¿no? Entonces vamos a ver cómo andamos como individuos. Y esta es una parte de la inscripción de la Catedral de Lübeck en Alemania. Y tiene muy buenos puntos para reflexionar. Si ustedes me llaman maestro y no me obedecen, me llaman luz y no me ven, me llaman camino y no me recorren, me llaman vida y no me eligen. O sea, vemos por qué, o sea, esta cuestión de ser tibio es ser hipócrita. Dice, me llaman sabio y no me siguen, me llaman rico y no me piden, me llaman noble y no me sirven, me llaman poderoso y no me temen, me llaman justo y no confían en mí. Si ustedes se condenan, no me culpen a mí. Me parece una reflexión muy interesante. ¿Qué significa que Dios sea Dios en tu vida? ¿Lo obedeces, lo ves? ¿Caminas en sus palabras, lo sigues, le pides, lo sirves, le temes, confías en él? Entonces, indiferencia es ignorar a Dios. Es no tomar en serio la realidad espiritual de la vida. Es como si, imagínate que Dios nos dice, ¿sabes qué? Necesito que recorras este camino, ¿no? Que vamos a llamar ahora santificación. Vas a comenzar aquí abajo y vas a subir esta montaña poco a poco, paso a paso, ¿verdad? No se espera perfección absolutamente de nadie. Dios sabe perfectamente que no tenemos la capacidad de ser perfectos, pero sí espera que cada vez seamos mejores. Entonces dice, si él nos está dejando en su palabra el camino que debemos de recorrer y cómo debemos de recorrerlo, ¿ok?
Entonces, imagínate que fuera esta vereda que tiene que subir esta montaña y aquí están muy bien este papá con su hijo que están haciendo este recorrido y estoy segura que están pasando un tiempo muy enriquecedor. Y está padrísimo, ¿no? Es lo que todos deberíamos hacer. Pero hay quienes están acá abajo chacoteando, distraídos con diversiones y con lo que tú quieras. Y dices, oye, ¿y el camino que hay que recorrer, la montaña? Pues si estoy en la montaña, aquí estoy, en la montaña. Sí, pero no te has movido de la base. Y no quiere decir, no me van a malinterpretar, por favor, no quiere decir que por hacer este recorrido de que Dios nos está llamando, no nos podamos divertir, no podamos gozar, no podamos tener cosas padrísimas en la vida. No, la verdad de las cosas es que Dios sí nos bendice y nos bendice grandemente cuando estamos en Él, ¿no? Él es nuestro buen pastor. Por supuesto que nos lleva por buenos caminos. Pero aquí a lo que me estoy refiriendo, estoy tratando de hacer una analogía que si estamos abajo y distraídos con un montón de cosas y no hacemos el esfuerzo, no tomamos, no caminamos en fe ese camino que Dios quiere que caminemos, pues ni digamos que estamos en la montaña, porque es una hipocresía, ¿no? Ok, bueno, entonces, vamos a hacer el resumen de la Odisea para terminar aquí este estudio. Entonces, en el perfil profético histórico de la iglesia, la Odisea está representando a la iglesia apóstata, ¿okay? La que estuvo una vez en fe, pero ya más bien se cayó porque ya sus prioridades cambiaron radicalmente. El nombre de la Odisea significa la gente gobierna. Y eso está mal, ¿por qué? Porque Cristo es quien debe de gobernar, no la gente. El título de Jesús es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En felicitaciones encontramos nada. Dios no tiene nada bueno que decir acerca de este grupo. Reprobaciones, sí hay bastantes, dentro de las cuales es ser tibio hacia Dios y hacia su palabra, autoenaltecerse y negar la necesidad que tenemos de Dios. Como exhortación, Cristo dice, arrepiéntanse. Hay que ser celoso de Cristo y buscar su justicia, su pureza y la guía del Espíritu de Dios para obtener discernimiento y entendimiento de las cosas espirituales. Y las cosas espirituales no es como cosas opcionales, que bueno, pues si estás metido en eso, sí te afecta, pero si no estás metido no te afecta. Nos afecta más que nos afecta la gravedad. Existe, está y estamos involucrados, queramos o no queramos. Así es la vida, así la creó Dios. Bueno, la promesa de Cristo es sentarse con Él en su trono, tener una relación fraternal con quienes se unen a Él. Qué bonito, ¿no? Ahí está la relación personal que Dios quiere que tengamos con Él. Y como aplicación personal, debemos de tener cuidado de los peligros de desviarnos de la palabra de Dios, de la desobediencia, sobre todo cuando es intencional, de no madurar. O sea, tenemos que esforzarnos por crecer, de estar en el pecado intencionalmente y de ser indiferentes a Dios. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar. Y los quiero invitar, por supuesto, a nuestra siguiente sesión, que va a ser el próximo martes, 25 de agosto, también a las 8 de la noche. Y vamos a ver la parte final de esta serie, que va a ser la 9ª parte, donde vamos a hacer un resumen de las 7 cartas, ¿ok? La información que viene en las 7 cartas, y con eso vamos a elaborar una especie de herramienta que nos ayude a hacer una autoevaluación constante, ¿ok? Para que nuestro desempeño ante los ojos de Dios no sea descuidado. Así que bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Los dejo con un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos el próximo martes.